Quisiera repasar un tema que conocen ustedes, que se llama la bendición, basado en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3, es un tema conocido. Comienzo por el Antiguo Testamento, donde usa la palabra bendición. A veces se traduce bendición, a veces bendecir. Pero quiero hacer la diferencia entre el uso de la palabra en el Antiguo Testamento es diferente al uso en el Nuevo Testamento. Yo sé que por la traducción y por el uso religioso evangélico tendemos a confundirnos de qué es bendición. Pero si le preguntara en esta mañana, en el sentido literal del Antiguo Testamento, ¿cuántas bendiciones tiene usted? ¿Usted cuántas bendiciones cree que tiene? Sí. No, en el Antiguo Testamento. Ahora no estoy en el Nuevo. En el Nuevo dice que tenemos todas. Pero en el Antiguo Testamento, literalmente, ¿cuántas bendiciones tiene usted? En el sentido literal de la palabra bendición. Porque si no saben qué es de bendición en el Antiguo Testamento, no pueden contestarme. Pero la palabra bendición en el Antiguo Testamento significa rodilla. La palabra bendición en el Antiguo Testamento viene de la palabra rodilla. Etimológicamente significa rodilla. Entonces, ¿cuántas bendiciones tiene usted? No puede tener más de dos. Mire hacia abajo y cuántas rodillas tiene. Porque mientras que bendecir llegó a significar hablar de rodilla. Cuando usan el verbo en el Antiguo Testamento y alguien bendijo a alguien, indicó que esa persona está de rodillas hablando. Si dijo cosas malas de rodilla, pasó a ser un eufemismo. Y por eso a veces la palabra en el Antiguo Testamento la traducen maldición. Es barak el verbo y berek es rodilla, barak es el verbo. Pero si la persona de rodilla dijo una blasfemia, ya es un sentido eufemístico. Y por eso lo traducen maldición, porque habló una cosa mala estando de rodilla. Cuando iban de viaje y llevaban sus camellos en el pozo, donde los camellos se arrodillaban a tomar agua, un reservorio de agua, lo que nosotros llamamos ahora estanque. Esa palabra, estanque, entre ellos significó bendición. ¿Por qué bendición a un estanque? Porque ahí se arrodillaban los animales a tomar agua. Entonces el estanque era una bendición y el lugar donde reposaban. Así que esa palabra implicó que ahí se reposa de rodilla al tomar agua. Pero también las personas que estaban de rodilla frente a algún jerarca, algún rey, por estar de rodilla, esta persona a veces recibió algún dote, algún regalo, algún beneficio. Y por eso la palabra bendición entre los orientales significó presente o regalo. Y de ahí viene el significado de abundancia, de prosperidad, de integridad. De ahí salió el concepto este. Esto en el Antiguo Testamento, pero yo no voy a hablar del Antiguo Testamento. Eso es solamente para contextualizarle de qué es una bendición en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ahora sí estoy en el Nuevo Testamento. Si yo les pregunto literalmente qué significa bendición en el Nuevo Testamento, ya no estoy en hebreo, ahora estoy en griego. Es una palabra compuesta que significa hablar bien. En su Biblia lo que tienen es una traducción latina que es bendecire, es decir, bien decir. Eso es latín lo que tiene ahí en su Biblia. En griego es la palabra elogio. Nosotros usamos elogio entre nosotros. Cuando nos elogiamos, ¿qué estamos diciendo?
dando alguna exaltación de alguna cualidad a alguien, y eso le llamamos elogio, ese es el término griego. Pero bendecir es latín y es decir bien, y la literación de ese vocablo para nosotros, literalmente bendecir en el Nuevo Testamento indica decir bien o hablar algo bueno. Eso literalmente. Luego de esto, como es una palabra compuesta, bendecir es una palabra compuesta de eu, que significa bueno, y logos, que es palabra. Voy a explicar qué es logos, porque hasta que no entienden qué es logos, palabra, no entienden qué es bendición y de qué nos habla Dios cuando habla hoy de bendición. Entonces, si es buena palabra, entonces vamos a definir qué es logos o palabra, en el sentido etimológico, logos o palabra. Uso la palabra que significa como reunir o congregar. Esa es la etimología de logos. Reunir o congregar, juntar algo. ¿Qué es logos? Cuando hablamos de palabra entre nosotros, ¿qué es eso? Es reunir o congregar, juntar. Congregar. Eso es logos, en su sentido etimológico. Y voy a explicar por qué palabra es una congregación, es un juntar, un unir. Porque ninguno de nosotros puede pronunciar alguna palabra, al menos que junte los labios, o junte los dientes, o juntes algunas cuerdas vocales. No puede enunciar ninguna palabra sin juntar sus labios, sin juntar sus dientes, o la lengua al paladar o algún punto, o las cuerdas vocales. Por eso, palabra significa juntar, reunir, congregar. Ese es el trasfondo de lo que es una palabra. Pero también, no solamente es esa idea de reunión, sino que usted para pronunciar cualquier palabra, necesariamente tiene que abrir otra vez. Y salió el concepto de repetir. Entonces, logos no es solamente juntar, congregar, sino repetir también. Porque para pronunciar cualquier letra, cualquier sílaba, cualquier palabra que usted quiera, necesariamente tiene que repetir este movimiento en la boca. Juntar y separar. Eso es palabra, juntar y separar. Y se hace por repetición esto. Y ese es el trasfondo de lo que es logos. Entonces, la bendición en sí, ¿qué es? La bendición consiste en unir, juntar, y el prefijo es juntar lo que es bueno. La bendición en sí es juntar, congregar lo que sea bueno. Si la reunión es de cosas malas, ya sea de palabras, de persona o de cualquier otra cosa, si la reunión, si la congregación no es de cosas buenas, ya no es bendición. Porque ¿qué indica la palabra literalmente? Es una reunión, es una conglomeración, es un juntar de cosas buenas. Eso es bendición. Así que si se juntan dos personas con fines buenos, eso es una bendición. Si usted habla cosas buenas, eso es una bendición. Si usted piensa cosas buenas, eso es una bendición. Entonces la bendición en sí es producir o reunir cualquier cosa que sea buena. Lleva la idea de unidad. El concepto básico de bendición es una unidad sana, una integración sana. Eso es bendición. Cuando buscan esto en el Nuevo Testamento, se ha traducido palabra, contar, pensar,
E incluso en Pedro lo tradujeron espiritual. La leche espiritual es leche logos. Y eso indica que la leche es un alimento unido, integral, que cumple el propósito de nutrir el cuerpo. Es integral la leche. Pero usó la palabra logos, leche espiritual. En Romanos usó la palabra racional, vuestro culto racional, vuestro culto unido, integrado. Y usó la misma palabra. Entonces, mire, lo que quiero grabar en sus mentes es que una bendición es una unión, una integración de algo bueno. Y lo demás son los efectos. Todo lo que ha leído y ha oído son los efectos, los resultados de esa unión sana. Cualquier cosa que ha leído y ha oído, están predicándole y enseñándole de los efectos. Porque cuando algo está unido, hay efectos buenos, hay resultados buenos. Y muchas de las prédicas que ha oído tienen que ver con eso, de los efectos y del impacto positivo que produce la bendición, mas no le hablaron de la bendición en sí, porque la bendición en sí, ¿qué estoy diciendo que es? Unión, integridad. Eso es bendición. Donde haya unión, integridad, un juntar sano. Entonces de ahí salen las aplicaciones y uno puede detectar cuando una persona es bajo bendición o bajo otra cosa. Ya tenemos una definición de lo que es bendición. Ahora sí, pasen al texto, Efesios capítulo 1, versículo 3, porque mire, usó 3 palabras distintas. No usó, aunque es la misma raíz, son palabras que son diferentes entre ellas. Está la primera, dice, bendito sea el Dios. Y es adjetivo. Por lo tanto, es una cualidad de Dios. El verbo ser o estar le da esa cualidad eterna. ¿Cuándo comenzó Dios a ser bendito? ¿Cuándo dejó de ser bendito? ¿Y qué es el concepto de Dios es bendito? ¿Qué es el concepto? Que Dios es entonces una unidad eterna. Eso es lo que indica esa cualidad. Dios es una unidad eterna. Es parte de su esencia que Él es unido, unificado. No tiene Dios división en el sentido de tener conflicto. Le explico. Cuando estamos hablando de las cualidades de Dios y son unificadas, el amor de Él no está en contraposición de la justicia de Él, por ejemplo. O sea, no hay conflicto en que Dios aplica la justicia y al mismo tiempo ama. Dios puede hacer las dos cosas sin ningún conflicto porque Él es una unidad. No hay conflicto dentro de la unidad. Eso indica esa cualidad de Él. Y una segunda conclusión de ese texto. Mire, toda naturaleza se expresa, sale por medio de las cualidades. Voy a hacer alguna aplicación ahora para nosotros. Lo que nosotros somos en nuestra naturaleza sale las 24 horas del día. Esas cualidades que son intrínsecas en nosotros salen, sean del viejo hombre o del nuevo hombre, salen. Usted no tiene cómo esconder su naturaleza, eso está saliendo continuamente, está saliendo, sus cualidades están saliendo, es como el olor de nosotros. Usted no tiene cómo negar su olor, es parte de sus cualidades. Y eso es lo que indica, bendito sea el Dios. La cualidad de Dios sale. Y como nosotros somos a imagen y semejanza de Él, nuestras cualidades, ya sea del hombre viejo o del hombre nuevo, también salen. A toda hora nuestras cualidades están saliendo, nuestros atributos están saliendo. Eso es lo que implica bendito sea el Dios.
Y después, mire lo que dice en el texto, que nos bendijo. Bendijo ya no es cualidad. Bendijo no es cualidad, es verbo. Es verbo. Es decir, la naturaleza se expresa por medio de palabras. Si la naturaleza es unificada, lo que sale unificado. En el caso de Dios, como Él es una unidad, todo lo que Él habla es unificado. Por lo tanto, la Biblia es una unidad. No hay ninguna contradicción en la Biblia. Toda la Biblia está bien coordinada y no hay un versículo que contradiga otro versículo en la Biblia. Hay malas interpretaciones por parte nuestra que pensamos y decimos de vez en cuando que este versículo no concuerda con tal versículo. Por ejemplo, cuando encontramos un texto en el Antiguo Testamento que dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego encontramos en Génesis capítulo 6 y dice que se arrepintió Dios. Nosotros, como no entendemos el uso de los términos en el Antiguo Testamento, decimos, hay una contradicción porque aquí dice que no se arrepiente y aquí dice que se arrepiente. Y cuando nosotros hacemos esa clase de conclusión para encontrar contradicciones en la Biblia, por seguro nosotros estamos equivocados. Dios no. El problema nuestro es desconocimiento de cómo se usan las palabras allá. Pero ya sabemos que toda la Biblia es una unidad. Dios todo lo que habla, lo habla unificadamente. ¿Por qué? Porque su naturaleza es unificada. Así que si usted es una persona íntegra en su naturaleza, cuando usted hable y cada vez que hable, lo que usted hable debe ser íntegro y debe provocar la unidad, no solamente entre usted y los demás, sino de los que usted hable. Debe provocar eso. Si no sale eso, indica que usted no es una persona íntegra. Porque eso es lo que dice el texto. La naturaleza llega a expresarse. Y si la persona es íntegra como Dios, lo que sale para unificación, para integrar. Y los efectos de eso es lo que nos gusta. Los efectos de cualquier integridad es lo que nos gusta. Nos gusta progresar y ese es un efecto de la integridad. Progresamos porque estamos unificados. Le doy ejemplo. El cuerpo de Cristo, la iglesia que está unificada, es una de las obras de Dios que está unificada. Mire, en 2000 años, con todo lo que ha ocurrido, y sabemos que han ocurrido cosas malas a la iglesia, ¿ha habido forma de detener la iglesia? ¿Habrá alguna forma en el futuro de detenerla? No. ¿Por qué? Porque eso es una unidad de Dios y no hay cómo desintegrarla. Quizás se puede desbaratar esta reunión, pero el cuerpo sigue. Podemos eliminar todas las actividades religiosas que queramos y el cuerpo sigue. Eso es efecto de la unidad de Dios. Dios dijo que la iglesia es una. Eso es hablar integradamente. Eso es una bendición. Todo lo que Dios dice es una bendición. ¿Por qué? Porque expresa la unidad de su carácter. Ahí mismo en el texto, fíjese la siguiente palabra, no es verbo ni es adjetivo. Dice que nos bendijo con toda bendición. Bendición es nombre. Entonces hay tres palabras diferentes en el texto. Está un adjetivo que es una cualidad. Está el verbo que es una actividad de hablar. Y está ahora un nombre que es una obra. Un nombre, un sustantivo, es en sí un objeto de conciencia, un hecho, como una obra. Entonces cuando dice que nos bendijo con toda bendición, está diciendo lo siguiente: mire, todo lo que Dios ha hecho es unificado. Le doy ilustraciones para que entienda que lo de Dios, la obra de Dios, es una bendición. Los ángeles, todos los ángeles que fueron creados, no hay ninguno
entre ellos que es enemigo el uno del otro. ¿Por qué no son enemigos entre los ángeles? ¿Por qué no hay enemigos entre ellos? Porque Él los hizo como una unidad. ¿Por qué no existe enemigo dentro de la iglesia? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no es posible que haya enemigo dentro de la iglesia? En Efesios capítulo 5 dice que la iglesia es el cuerpo. ¿Conocen a ustedes? Díganme literalmente, ¿ustedes conocen algún ojo suyo que es enemigo del otro ojo? ¿Algún oído que es enemigo del otro oído? ¿Alguna rodilla que es enemiga de la otra rodilla? ¿Algún pie que es enemigo del otro pie? ¿Conocen eso? ¿Se da eso en el cuerpo, que alguna parte del cuerpo suyo es enemiga de la otra parte? Que una mano va a tener mala intención contra la otra mano, que un pie patea al otro. ¿Se da eso en el cuerpo? No, la obra de Dios, ¿qué es? Es una unidad, es unificada, eso no se da. Y si hay una cosa que contradiga eso entre nosotros, está diciendo en otras palabras, yo no soy una bendición. ¿Por qué? Porque no estoy procediendo de acuerdo a la naturaleza de lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Que nuestra cualidad es una bendición. Eso dice el texto. De nosotros debe salir cualquier cosa que unifique. 2. Cualquier cosa que hablamos debe llevar a la unidad. Y 3, todo lo que hacemos, todo lo que hagamos debe reflejar, debe ser un acto de unidad. Y esas son las 3 ideas que hay en el texto. Hay otra cosa ahí. Fíjense lo que dice el texto ahora. Voy a salir un poquito de la palabra bendición. Bendito sea el Dios y Padre. Preguntas como estas: ¿qué tengo que hacer yo para bendecir a Dios? ¿Qué tengo que hacer yo? Suponga que usted quiere bendecir a Dios. Y yo tengo que estar en unidad con Él. Si yo no estoy en unidad con Él, estoy negando su palabra. Porque ¿qué significa la palabra bendición? Unidad, unir. Así que cuando yo no estoy en unidad con Él, aunque yo diga que soy bendición y que yo voy a bendecir a otro, la bendición no tiene el aval de Dios. Yo no puedo bendecir a nadie, al menos que yo esté unificado con Dios, porque la bendición a la larga viene de Él y pasa a través de uno y llega a otro. Ahora, supone que usted aquí en Valledupar quiere ser bendición donde llega. Mire, usted tiene que promover la integridad, la unidad, lo que beneficie a la otra persona y que le dé bienestar a la otra persona. Si usted es de mal ambiente a otra persona donde llegue, usted no es el canal de bendición. No lo es, por seguro. Porque ¿qué efecto produce la bendición en otro? Produce bienestar, progreso, ánimo, motivación. Eso es bendición. Así que los que quieren ser prácticos en esta cosa de bendecir, suponga que usted dice, yo quiero bendecir con mis palabras. Usted tiene que dejar de hablar cualquier cosa que desintegre. Cualquier cosa que usted vea que no va a integrar 2 personas, cese de hablar eso. ¿Por qué? Porque no está expresándose como Dios. Dios bendice en el sentido de unificar. Y si yo quiero bendecir, tengo que hablar de esa manera, unificar. Y si quiero hablar con mis hechos para bendición, tengo que hacer obras que integran. Lo que quiera, pero obras que integran. Eso es ser práctico. En bendecir y ser bendición. Y no mal ambiente y no obras que vayan a desintegrar.